¿Estamos todos grabando? Bien. Bueno, hoy tocaría ver un poco la noción de timers, la de PCM que había quedado pendiente de la clase pasada. Bueno, estoy cargando la clase. Es un documento de Google, es lo último que me estaría faltando ahí abrir. Voy a ir compartiendo la pantalla para ir ganando tiempo. Ahí estamos, creo. Estoy esperando que abra. Consulto, de la clase anterior, de la parte de timers, contadores, ¿tienen alguna duda? ¿Quedó algo que esté pendiente? Porque esto será una continuación y está basado básicamente en lo que vimos la clase pasada, así que me interesaría saber si están con alguna duda o algo. Yo te quería pedir, no sé si mandaste o no el apunte que nos habías dicho para el lunes. Yo lo busqué y no lo vi en ningún lado, pero porque también quería pegarle una leída extra para justamente aclarar Sí, algunas sí, 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 cosas. está en el Classroom de los miércoles. Ahí a ver si lo puedo cargar. Bueno, ahí lo busco bien entonces. Creo que está pegado a la entrada en donde se pone el URL de la clase pasada de YouTube. Acá está. Tardó, pero vino. Básicamente son las 9 primeras páginas de este documento que ahora agregué y que completé con la parte de PCM, ¿no? Pregunto, ¿ustedes me están viendo bien? Porque yo no tengo retorno. ¿Y me están escuchando bien? Sí, perfecto. Bien. Si están viendo mi pantalla van a ver, desconozco por qué motivo está como bastante lento este sistema. Por eso estaba ahorita pensando que si estaba tan lento posiblemente no me estuvieran viendo bien, pero desconozco a qué se debe. Pero bueno, este es el apunte tal como lo dejamos la clase pasada de los timers. Y acá está el timer de 8 bits, los registros y el de 16 bits y todo tal como estaba y como lo subí a las clases, ¿sí? De los miércoles. Lo mismo voy a hacer ahora con esta nueva parte. No lo encuentro, pero sé que lo subí. Bueno, cualquier cosa lo subo. Sí, a mí tampoco me aparece, me estoy fijando y no veo No, nada. lo había subido. Ahora si no está, pues, no aparece el enlace. Perfecto, sí, ya. Sé que lo había subido, estaba justo después de la parte de YouTube. Pero bueno, en esta misma clase voy a subir todo, eh, porque no lo veo tampoco. Bueno, recuerda más o menos eh, el tema timers y sobre todo sobre la parte de los modos y de los registros OCRs.
low to compare registers. Si no tienen duda, comenzamos con la clase. Si tienen alguna duda, la vamos resolviendo antes de continuar con este mismo tema. Ok. Bueno, parece que no. Bueno, lo que quedaba ver era para la parte del PWM, ¿no? Que es Pure Width Modulation, o sea, modulación de anchos de pulso. Cuando nosotros vimos los modos, lo salteamos a propósito para verlo en esta clase, y vemos que hay 4 modos que están relacionados con lo que es el PWM. El modo 1, el modo 3, el modo 5 y el modo 7. Podemos ver que de estos 4, 2 habla de corrección de fase y 2 habla de modulación de ancho de pulso rápido, Fast Pulse Width Modulation, ¿no? Así que lo primero que deberíamos saber es qué es modulación de ancho de pulso, y una vez que sepamos eso, deberíamos saber qué es Fast PWM y qué es corrección de fase. Así que bueno, a lo último de esta clase yo continué con unos gráficos, estos puramente gráficos. A ver si puedo ampliar la pantalla para que se vea más o menos bien todo. Explicando más o menos qué es esta modulación de ancho de pulso. Bueno, imagínense una frecuencia de onda cuadrada. Si ustedes tienen una frecuencia de onda cuadrada, lo lógico, lo que uno viene a la mente es una onda en donde el ancho de la parte alta sea igual al ancho de la parte baja. Esa es la onda cuadrada por excelencia, digamos, la que uno grafica o se imagina cuando uno no habla nada, ¿no? Cuando uno no aclara nada. Entonces, sería este ejemplo que hay acá. Es una onda cuadrada perfecta que tiene un 50% de ciclo útil o de ancho de pulso, ¿no? O sea, del 100% del tiempo de cada ciclo, el 50 está en 1 y el otro 50 está en 0. Esto no necesariamente tiene por qué ser así. Puede ser el 1 más angosto que el 0 o el 1 más ancho que el 0. Incluso podría ser prácticamente todo 1 con algún pulsito para abajo, no sería 100% un ancho, un ciclo útil del 100%, porque si fuera 100% estaríamos hablando de una continua, ¿no? Y así que una mínima parte, aunque sea un 0,1, un 0,01, debería estar en 0, porque si no, no podría hablar de periodos, de ciclos, de nada, ¿no? Y lo mismo para el 0%, o sea, en lo que es modulación de ancho de pulso, el 0% y el 100% podríamos decir que no existe, pero que nos podemos acercar tanto como quisiéramos. Bien, esto sería diferentes ciclos útiles, ¿no? O diferentes anchos del 1 con respecto al 0. La pregunta es un poco ¿para qué serviría esto? Bueno, esto sirve para poder regular salidas cuando no tenemos una salida analógica. Si nosotros quisiéramos, por ejemplo, prender una luz en diferentes niveles o manejar un motor a diferentes velocidades, lo que tendríamos que hacer, por ejemplo, sería tomar una salida y pasarla de digital a analógico, ¿no? Para tener diferentes valores analógicos. Pero se podría manejar en muchos casos con el ciclo útil o con el ancho del 1 en una onda cuadrada, ¿no? ¿Por qué? Porque si la frecuencia es suficientemente alta y tengo, por ejemplo, un filtro pasabajo, lo que sería, por ejemplo, una resistencia en serie con un capacitor a masa, y si mido la tensión sobre el capacitor, podría tener un aproximado de lo que sería la tensión media. Y la tensión media puede ir variando
en base a lo que sería el ciclo útil, ¿no? Con un ciclo útil bajo, o sea, por ejemplo, de un 5, un 10, un 25%, puede tener una tensión media baja. Si es del 50%, voy a estar con una tensión media más o menos en el 50% de la tensión pico-pico. Y cuanto más está cercano al 100%, más alta voy a tener la tensión media. Por lo tanto, si yo pusiera a la salida un flujo rojo y una lamparita, o directamente una lamparita con una frecuencia bastante alta, podría decir que según el ancho del pulso, voy a tener diferentes luminosidades. Eso pueden verlo, ¿no? Si tienen alguna duda, me frenan, pero bueno, esto, digamos, es el concepto de lo que sería el ciclo útil, ¿no? Para manejar, por ejemplo, luminosidades o manejar un motor. Si yo, por ejemplo, aplico estas señales a un motor y a través de una etapa de potencia, yo podría regular la velocidad de una forma más conveniente de lo que sería aplicándole una tensión continua, entre comillas, y analógica. Por ejemplo, con un pulsador puedo ir variando la tensión de la fuente, perdón, con un potenciómetro puedo ir variando la tensión de la fuente, al variar la tensión de la fuente puedo ir variando la velocidad del motor de continua. ¿Sí? Pero si yo aplico una onda cuadrada, estoy teniendo dos o tres ventajas. Primero, que me estoy olvidando de la parte analógica. Y segundo, que al olvidarme de la parte analógica, estoy teniendo un mucho mejor rendimiento en potencia. ¿Por qué? Supongamos, bueno, acá dice, por ejemplo, 1,8 volt, pero motores de 1,8 volt por ahí son poco comunes. Imaginemos que tengo acá un motor de 5 volt o 12 volt. Pongamos, por ejemplo, 12 volt, ¿no? Y yo creo que el motor ande a la máxima velocidad, yo tendría que aplicar acá 12 volts. Si yo quisiera que el motor ande más despacio, tendría que aplicar una tensión menor. Por ejemplo, no sé, supongamos 6 volts o 9 volts, para que el motor vaya variando la velocidad. Si yo al motor le quiero aplicar 6 volts, los otros 6 volts muy probablemente tengan que caer en la parte analógica. El transistor tendría que estar trabajando en modo de trabajo analógico o lineal, no sería ni al corte ni a la saturación. Por lo tanto, ahí voy a tener una cierta corriente y una cierta tensión entre el colector y el emisor, y por lo tanto voy a tener una gran disipación de calor en el transistor. Si yo aplico una señal cuadrada entre BCC y masa, o de forma tal que sature o corte al transistor, y aplico y voy variando el ciclo útil, yo puedo regular la velocidad del motor, porque el motor lo que vería sería la tensión media, entre comillas. Pero el transistor no calentaría. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy en cero lógico, el transistor está al corte. Si está al corte, toda la tensión BCC prácticamente va a estar sobre el transistor, sobre el colector emisor. La tensión de alimentación sería prácticamente el BCE. Pero al estar al corte no tendría corriente, por lo tanto la potencia, que sería la tensión de BCC, por la corriente, que sería nula, me da una potencia prácticamente nula. Si yo aplico un 1 lógico al transistor, el transistor pasaría a la saturación. Por lo tanto, toda la corriente que pasa por el motor está pasando por el transistor, tendría una alta corriente. Pero al estar saturado, el transistor tendría una tensión BCE de prácticamente cero. Por lo tanto, tampoco tengo disipación de potencia. La disipación de potencia que tendría usando esta forma de control de la velocidad del motor es prácticamente muy baja. Estaría por las transiciones de 0 a 1 o de 1 a 0. Realmente son muy rápidas. Entonces, manejar la velocidad de un motor de esta forma tiene una muy buena optimización
de potencia, ¿no? Bien, entonces ya sabemos que variando el ciclo útil de una señal cuadrada o modulándola en el ancho de pulso, por eso se dice modulación de ancho de pulso o pulse width modulation, estaría regulando o la tensión de salida o la luminosidad de una luz o la velocidad de un motor o cualquier cosa que yo quisiera controlar entre comillas, que me permita controlarlo de esta manera. Bien, dicho esto, vamos a ver un poco cómo sería la modulación de ancho de pulso, ¿no? Lo primero que se me ocurre es poner al contador, como vimos, a contar entre 0 y el máximo valor posible, que suponiendo que sea un contador de 8 bits, también es válido para 16 bits, estaría entre el 0 y el máximo valor que puede contar, que serían todos 1. En el caso de 8 bits sería entre 0 y 255. Entonces, si yo me pongo a contar siempre entre 0 y 255, y paso a 0 y otra vez a 255, y paso a 0 y otra vez a 255, lo que estoy teniendo es una onda triangular, entre comillas. Esta onda triangular no existe. Esto es lo que representa, esta onda triangular azul, es el valor del contador entre 0 y el máximo posible que el contador puede contar. ¿Está bien? Es una forma de representar los valores que tienen el TSNT, o sea, el time counter. Recuerden, no es una onda que yo pueda ver en el osciloscopio. Esto es el valor que tiene el contador TCNT, que va entre 0 y en el caso de 8 bits, FF, ¿no? Se va contando, cuando llega a FF pasa a 0. Y así tengo, digamos, esta onda triangular. Ahora, nosotros vimos en la clase anterior que había dos registros que son el OCRNA y el OCRNB, que es el Output Comparison Register. Esos dos registros lo que me hacen es comparar el valor del contador contra el valor del registro y me da una salida 0,1 según sea mayor o menor el valor. Después, este otro bloque que nosotros vimos acá es el generador de forma de onda. Esta igualdad con el generador de formas de onda, yo le digo, si por ejemplo quiero que me genere una onda cuadrada o la salida que haga el toggle, todo eso tal como vimos en este cuadrito, ¿no? Que se invierte en cada match, se pone en 0 en cada match o se pone en 1 en cada match. Entonces con eso estoy, como quien dice, generando la onda cuadrada que me interesa a mí. El contador va siempre de 0, 0 a FF, y según el valor del Output Compare Register, A o B, yo voy a tener que la salida del generador de forma de onda A o B me va a estar entregando una onda cuadrada, en donde cuando el contador CNT tiene un valor menor al OCRA o al OCRB, esa salida A o B va a estar en 0 o en 1, según si lo invertí o no, y el valor con... Entonces así yo puedo, poniendo un valor en el Output Compare Register A o B, puedo estar generando una onda cuadrada del periodo que yo haya puesto el contador SNT, según estaría contando ciclos de clock, y según el prescaler estaría fijando qué frecuencia tendría esta onda triangular, entre comillas ficticia, y por lo tanto la onda cuadrada de salida, que va a tener la misma frecuencia que la onda triangular imaginaria, ¿no? Y así que bueno, como modulo, por ejemplo, el ancho de banda, perdón, el ciclo útil, si lo quiero modular,
Lo que podría hacer, por ejemplo, es aplicar una señal analógica, cualquiera, por ejemplo, de un potenciómetro. Esta señal analógica con el conversor analógico digital que explicó Fabricio anteriormente, lo puedo convertir a 10 bits. Me puedo quedar con los 8 bits más significativos y esos 8 bits más significativos los puedo cargar en el registro OCRA o en el registro OCRB. Entonces así yo tendría esta línea roja que me representaría los valores que tiene el registro OCR y que estaría comparándose contra los valores que tiene el contador SNT. Ahí se puede ver un poquito mejor. Entonces, según esté por debajo o por arriba el valor del contador del valor del registro, puedo tener el 0 o el 1 y por lo tanto puedo estar modulando la señal de salida según el valor que yo puse en no CRT, que viene del potenciómetro que les dije, ¿no? Pero esto puede ser cualquier cosa, incluso si yo quiero, según la temperatura, lo que sea, variar la salida, por ejemplo, de una resistencia o algo para que caliente más o menos, yo lo puedo hacer con este modulador de ancho de pulso y con eso estaría teniendo una buena optimización de potencia y un control de la potencia del calentador o lo que yo quisiera, ¿no? Y así que, bueno, esto es el concepto general, básico de por qué se usa modulación de anchos de pulso y más o menos para qué sirve. Y en este caso particular, cómo utilizando el timer, yo podría generar una onda cuadrada de siempre la misma frecuencia, modulando el ciclo útil. Ahora, esta forma que vemos, que cuenta de 0, 0 a FF y después cae bruscamente a 0 para comenzar un nuevo periodo, me está fijando el periodo de la onda cuadrada y tiene una ventaja y una desventaja. Perdón, te interrumpo un segundo. Sí. Para generar la onda senoidal se calcula el valor medio por periodo. No, en verdad, viste, es esta onda senoidal, entre comillas, que hay dibujada acá, es un ejemplo. Esta onda senoidal roja no existe. No, entiendo, Esta o sea, es como una parte, representación. claro, exactamente. Esta onda roja sería una representación del valor que yo voy grabando en el registro OCR, genérico, OCRA o OCRB. ¿Está bien? O sea, nosotros Eh, lo que queremos lograr no es esa onda. no, lo Bien. que yo quiero yo quiero una cosa. Supongamos que yo estoy poniendo en el contador, acá, en el contador, el modo WM rápido. Ahora vamos a ver por qué el WM rápido. Supongamos que estoy poniendo el modo 3. A partir de este momento vamos a hablar del modo 3. Pura y exclusivamente del modo 3. Vamos a explicar el modo 3 y después lo vamos a llevar a los otros 3 modos. En el modo 3, llamado FastWM, ¿no? Yo voy a contar entre el 00 y el FF en un contador de 8 bits. ¿Está bien? Entonces, yo tengo que el registro SNT, este registro TSNT va a empezar 0, 1, 2, 3 y así hasta 253, 254, 255 y cuando llega a 255 pasa a 00. Entonces, yo quiero, como quien dice, graficar el valor que tiene este contador. La forma de graficarlo sería esta.
pongo un eje XY, en donde en el eje X voy a tener el tiempo, y en el eje Y voy a tener el valor del contador, que va a ir de 0, 0 a FF. ¿Estamos de acuerdo? Tengo de 0, 0 a FF. Entonces, arranca de 0, 0 y con cada clock va a ir 1, 2, 3, 4, así hasta 253, 254, 255, y cuando llega a 255 pasa de nuevo a 0. Entonces, esta línea azul me estarían representando el valor del TCTO, el TCNTO, o el Timer Counter 0. ¿Sí? Olvidémonos del registro OCR0. Ahí estoy representando, entre comillas, en esta onda triangular azul, el valor del contador TCNT, ¿sí? Timer Counter. Bueno, esta onda triangular azul es la que está graficada acá, esta onda triangular azul. Y grafiqué acá varios periodos. Ahora, imaginemos que yo fijo un valor de Output Compare Register 0. Lo pongo, por ejemplo, al 25%. Si lo pongo al 25%, estaría trazando una línea recta por acá, al valor más o menos 255 por 0,25, ¿no? Estaría más o menos por esta altura. Entonces, lo que haría sería, para valores de conteo menores al registro OCR, voy a tener un 0, y para valores de conteo iguales o mayores al registro OCR voy a tener un 1. Entonces, cambiando el valor del OCR, estoy cambiando el ciclo útil de la onda cuadrada de salida. Si el OCR yo lo pongo, por ejemplo, en 127, voy a tener un ciclo útil del 50%. Si lo pongo en 64, voy a tener un ciclo útil del 25%. ¿Entienden? Si lo pongo en 25, voy a tener un ciclo útil del 10%. ¿Entienden? Sí. Sí, sí. Perfecto. Bien. Entonces, variando el valor del OCR, yo, con el conteo del contador, estoy generando una onda cuadrada de salida de ciclo útil variable según el valor del OCR. O sea que con el OCR yo estoy variando el ciclo útil. Hasta ahí estamos de acuerdo. Imaginemos que yo quiero variar el ciclo útil modulando una senoide. Entonces, yo lo que voy haciendo es, voy cambiando el valor de OCR por el valor del seno de X, digamos, multiplicado por 255, ¿no? Entonces así estaría generando esta senoide. Iría de prácticamente 0 a prácticamente 255. Y estaría variando el ciclo útil de prácticamente 100% a prácticamente 0%. ¿Entienden? Y esta variación va a seguir correspondiendo a esta senoide. ¿Está claro? Sí, mira, claro. yo eso te entendí, pero ¿cómo le metes la senoide? ¿O no podés meter una senoide directo? No, esta senoide, al igual que la onda triangular, no existe. Esto representa los valores de OCX. Y acá hay graficado una senoide, pero no piensen de que hay una senoide real. ¿Sí? No hay ni una senoide real ni una onda triangular. A ver si te puedo aclarar un poco, por ahí un cambio de mirada te ayuda. Imagínate que esta senoide está
en la entrada de un puerto AD del micro y que vos esas señales las generás moviendo para arriba y para abajo un potenciómetro. O poniéndonos un generador, no importa. El tema es que cuanta más valor de tensión tengas, mayor ciclo activo vas a tener, y mientras menor valor de tensión tengas, menor ciclo activo vas a tener. Eso es lo que quiere representar la senoide. Simplemente eso. No sé si se entendió mejor ahora. Sí, sí, sí. Ese ejemplo del potenciómetro, el conversor analógico digital y eso mismo es lo que había comentado hace unos minutos atrás, cuando yo les comenté que, por ejemplo, ponía una senoide o ponía un potenciómetro al conversor analógico digital, lo convertía en 10 bits, como dijo la clase anterior Fabricio, y de esos 10 bits me quedo con los 8 bits más significativos y lo guardo en el registro OCR. Es más o menos lo que dije antes y lo repito ahora para claridad. Pero bueno, nada, yo puedo estar jugando con un potenciómetro como yo quiera y esa variación del potenciómetro me va a ir variando la entrada al conversor analógico digital, me va a ir cambiando el valor entre 0 y 255 de la beta conversión, perdón, entre 0 y 1024 de la beta conversión, y los 8 bits más significativos, que irían de 0 a 255, es lo que yo estoy colocando en el registro OCR. Entonces, así yo puedo variar el ciclo útil de la señal cuadrada. Lo importante acá es que entiendan una cosa. Primero, yo lo pongo, el timer, yo lo pongo como timer propiamente dicho, que cuente ciclos de clock. ¿Sí? Pongo un prescaler, como vimos la clase pasada. Según quiera tener una onda cuadrada de alta frecuencia o de baja frecuencia, voy a estar poniendo diferentes prescalers. Por 1, por 64, por 256, por 1024, lo que yo quiera. Una vez que yo haya puesto el prescaler y haya puesto que el timer cuente los ciclos de clock dividido por n, ¿no? Yo voy a tener en el modo 3 que vimos el fast WM de 0 a 255. Voy a tener que el contador contará de 0 a 255 y voy a tener ya generado esta onda triangular, entre comillas, imaginaria, que lo que me estaría representando sería el valor del contador. Y fijando un valor de OCR arbitrario, el que yo quiera, voy a estar modulando el ciclo útil de la onda cuadrada que genero. Si está el OCR al 50%, o sea, 127, voy a tener un ciclo útil del 50%. Si está en un cuarto, o sea, 64, voy a tener un ciclo útil del 25%, acá sería el 75% porque está invertido. Y si yo lo pongo al 75%, o sea, 255 menos 25, o sea, sería 225, estaría con un ciclo útil del 25% de ancho de ciclo útil. ¿Está bien? Bien. Como yo estoy en el modo 3, esto vamos a verlo ahora en el bloque, en el diagrama de bloque. Este es el de 16 bits, este es el de 8 bits. Bien, como yo estoy en el modo 3, el contador va a estar contando entre 0 y 255, como vimos recién. Yo tengo dos registros OCR, el OCRA y el OCRB, que pueden tener diferentes valores. Por lo tanto, la salida OC0A y OC0B van a tener dos ondas cuadradas de diferentes ciclos útiles. O sea que por cada contador en el modo 3, yo puedo generar dos ondas cuadradas de dos ciclos útiles diferentes, pero ambas con la misma frecuencia. ¿Por qué ambas con la misma frecuencia? Porque ambas son generadas por el mismo contador. Entonces, la frecuencia va a ser la misma para las dos. Lo que van a variar es el ciclo útil. Por ejemplo,
Si el WM, yo le pongo el registro Output Compare Register A 127, en el modo 3, voy a estar, ¿viste?, modulando el 50%. Si yo lo pongo en 64, voy a estar, ¿viste?, el Output Register, Output Compare Register B, voy a estar modulando al 25%. Entonces, con el mismo contador yo podría estar generando dos ondas cuadradas de la misma frecuencia y con diferente ciclo útil. Uno va a estar regulado por el OCRA y el otro va a estar regulado por el OCRB. ¿Sí? Entonces, acá podemos verlo un poquito mejor. En el modo 3, el contador va a ir de 0 a 255, ya lo dije muchas veces, pero quiero que quede grabado. El top es de 255, ¿no? Y supongamos que el OCRA yo lo pongo más o menos en un valor de 205 y el OCRB lo pongo en un valor de 128, ¿no? Entonces, el valor de los OCR en el modo 3 y en la mayoría de los modos se va a actualizar, o sea, se va a hacer efectivo cada vez que empieza un nuevo ciclo, o sea que cada vez que el contador llegó a 255, al top. En el caso de los 16 bits, el top sería 65.535, ¿no? Pero cada vez que llega al top, se actualizan los valores de OCRA y OCRB al nuevo que yo le ponga. O sea que si yo lo cambio en cualquier momento, se van a hacer efectivos en el próximo ciclo de conteo, no en el actual. Entonces, en el primer ciclo no va a trabajar porque no se actualizó porque no llegó a 255. A partir del segundo ciclo ya empiezan a trabajar. En el caso del OCRA, está puesto en el valor 205, lo que yo voy a tener, bueno, acá hay tres. Pongamos el OCRA en 51, ¿no? Lo que voy a tener es un ciclo útil de un 20% aproximadamente, ¿ven? Y, o sea, arranca el conteo, pasa 1, cuando llega al valor del OCRA, pasa 0, y en todos valores superiores permanece en 0. Lo mismo el registro OCRB, que es de 128. Esto acá no lo aclara, pero se lo digo yo. El OCRB, supongamos que está en 128. Entonces, la salida Output Compare B, al estar en 128, va a tener un ciclo útil del 50% en lugar del 20%. Yo, con el mismo contador, puedo tener dos señales cuadradas de diferentes ciclos útiles. Estas dos señales cuadradas de diferentes ciclos útiles arrancan siempre en el mismo flanco que es cuando arranca el conteo en 0, 0. ¿Sí? Arranca siempre en el mismo flanco. Y durará más o menos según el valor que le haya puesto al Output Compare Register. ¿Sí? Pero siempre el flanco de subida va a estar alineado con el valor de conteo 0. ¿Sí? Esas son las características que tienen lo que es Fast Wave Modulation, ¿no? O sea, el Fast WM. La onda de conteo imaginario es una onda triangular perfecta y todos los ciclos de las ondas cuadradas arrancan juntos con el valor 0. Este tiene un problema, es que la mitad del 1 de un valor de ciclo útil no va a concordar con la mitad del 1 del otro valor de ciclo útil, ¿no? Cuanto más diferentes son los ciclos útiles, ¿no?, más desfasaje
hay la mitad de los ciclos. Por alguna causa puede pasar, yo no necesito... hay dos tipos de funcionalidades. Si por ejemplo esto yo lo uso para manejar la velocidad del motor, esto no me sería importante, o para manejar la luminosidad de una luz, ¿sí? Pero si yo necesitara por alguna causa que la mitad de los ciclos, ¿no? estén perfectamente alineados, entonces esto no me sirve. Porque si los dos ciclos no son iguales, lo más probable es que no lo sean, porque si no, y usaría una sola señal. Entonces, al generar estos dos ciclos, yo voy a tener un desfasaje en la mitad del 1. ¿Ven? Van a estar alineados con el flanco ascendente, pero no van a estar alineados en la mitad del 1. Puede ser que yo necesite o requiera que estén perfectamente alineados en la mitad del 1, por alguna causa X, y algún trabajo que estoy haciendo, algún requerimiento del proyecto que yo esté diseñando, ¿no? Entonces, acá yo tengo un desfasaje. Para evitar este desfasaje, lo que se usa son los modos de corrección de fase, que son los otros dos. Nosotros acá estuvimos viendo el modo 3. El modo 3 que contaba de 0 a FF. Ahora vamos a ir al modo 1. El modo 1 es Wide Modulation, pero con corrección de fase. También cuenta de 0 a FF. Exactamente igual, ¿no? Pero con una característica diferente. La salida va a tener corrección de fase, o sea, hay ahora el periodo va a arrancar en la mitad del 0 o en la mitad del 1, como quiera verlo, ¿no? Y todos los pulsos van a estar alineados al centro. O sea, independientemente de qué ciclo útil yo esté manejando, todos los pulsos van a estar alineados, todos van a estar en concordancia con la mitad del 1 y la mitad del 0. O sea, todos los ceros van a estar alineados a la mitad y todos los 1 van a estar alineados a la mitad. Para conseguir esto, tengo que usar los modos de corrección de fase. ¿Cómo se generan? De una forma bastante simple, bastante fácil. En lugar de un diente de sierra perfecto, lo que voy a hacer es una onda triangular perfecta. Al hacer una onda triangular perfecta, yo lo que voy a hacer es que el contador SNT, o sea, el timer counter, ¿sí?, vaya de 0 al máximo, en este caso 255, y del máximo empiece a decrementarse hasta el 0. Empieza 0, 1, 2, 3, 253, 254, 255, 254, 253, 252, 3, 2, 1, 0, 1, 2, 3, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces voy a tener una onda triangular perfecta. Al tener una onda triangular perfecta, los registros OCR, el Output Compare Register, se me actualizan solamente los máximos, como vimos antes. Por lo tanto, en cada periodo van a estar fijos. En cada periodo van a estar fijos. La altura del OCRA o del OCRB la línea ascendente va a estar al mismo valor que en la línea descendente. Por lo tanto, el flanco de subida va a estar simétricamente con el flanco de bajada. Entonces, por ejemplo, en el OCRA, supongamos que vale 179, el Output Compare A va a bajar justo en el cruce y va a subir justo en el cruce, va a estar simétricos del 0 y del top. Lo mismo va a pasar con el Output Compare Register B y el Output Compare B. Van a estar
perfectamente simétricos, ¿no? Entonces, yo puedo variar el ciclo útil, pero fíjense en que siempre el 0 va a estar centrado a la mitad y siempre el 1 va a estar centrado a la mitad. Entonces acá es como que van a estar perfectamente en fase. De este modo se conoce como corrección de fase. Es más lento o no es faz, como vimos anteriormente, porque ahora el periodo es del doble. El faz, el periodo es la mitad de esto, o sea, al mismo clock y al mismo divisor de escala del contador, ¿sí? El modo de corrección de fase tiene un periodo del doble de lo que es el faz. Por eso al otro se le llama faz. ¿Sí? Así que, bueno, de esta forma yo puedo, ¿viste?, generar con un timer 2 modulaciones de ciclo útil con los 2 registros, el output compare A y el output compare B, variando el output compare register A y el output compare register B. ¿Sí? Haciéndolo contar entre 0 y 255 o entre 0 y 65.535, según si es un timer de 8 o de 16 bits. Esto sería el modo 1, que es el modo de corrección de fase entre 0 y 255, y el modo 3, que es el faz de PWM, que también va entre 0 y 255. Punto. ¿Y hasta acá tienen alguna duda? No falta mucho, pero me interesa que más o menos entiendan este concepto. No, por mí no. Está más o menos claro, entonces seguimos. Cualquier cosa me paran. Bueno, Sí, te escriben por chat también, algunos te contestan por chat, Fernando. sí, lo que pasa es que como tenía, viste, ese acople, viste, porque yo en verdad, para ser sincero, estoy trabajando con una notebook y una tablet. Entonces en la notebook estoy viendo la pantalla que comparto y en la tablet trato de ver lo que ustedes ven. Lo que pasa es que no le Está bien. puedo quitar el sonido a la tablet, entonces como tengo un cierto delay, se me acopla y tengo Está ese bien. eco que te molesto que vimos antes. No, te dicen que se entiende nada más. Perfecto. Sí, yo estoy viendo lo que ustedes están viendo como pantalla compartida. El resto, sinceramente, no lo estoy viendo. Es más, yo sé que estoy saliendo en un costado, pero ni siquiera yo me estoy viendo, para ser sincero. Por eso pido que me interrumpan también. Está bien, gracias. Bien. Em, Dicho esto, vamos a los otros 2 modos que nos faltan ver. Los otros 2 modos tienen un cambio muy, muy sutil. A ver en dónde está. Acá. A ver un segundito. Me estoy quedando sin batería. Bueno, tienen un cambio muy, muy sutil, que es el modo 5 y el modo 7. Así, viendo esta tabla solamente, pueden ver que el cambio que hay entre el modo 1 y el modo 5 es que en un caso cuenta el top hasta FF y en otro caso cuenta hasta el output compare register A. La diferencia que hay entre el modo 3 y el modo 7 es que el funcionamiento sería igual, entre comillas, pero en lugar de contar hasta FF como top, está contando hasta el valor que dice OCR A. Esto es debido a que yo puedo, el botón es siempre 0, eso ya lo vimos, es siempre 0. El top debe venir del el output compare register A, no del B, esto ya lo vimos en la clase pasada, del A, puede tomar el top, ser el valor top fijo, que sería 1
11111, o sea, FF, o el valor que yo le ponga acá en el output register A. Output compare register A. Entonces, el valor máximo de ese diente de sierra imaginario, o sea, el valor máximo del contador, va a ir entre 0, el valor que yo le ponga a este registro, exactamente igual a lo que vimos en la clase pasada, ¿no? Pero entonces, al ir variando el valor del output register, output compare register A, lo que estoy haciendo es variando el valor top. El bottom es siempre 0. El top va variando. Al ir variando el valor top, voy variando la frecuencia de la onda cuadrada que yo estoy generando. ¿Está bien? Bien, aquí hay dos cambios, lo que vimos anteriormente. El primer cambio es que el top ya no es más 255 fijo. Yo lo puedo ir variando con el registro OCRA. El segundo cambio es que si el OCRA yo lo voy a estar usando para generar el top, no puedo generar dos ondas cuadradas moduladas en ancho. Puedo generar una sola utilizando el output compare register B. O sea, ahora el registro A lo voy a usar para el top y el registro B lo voy a usar para generar, digamos, esta onda cuadrada. ¿Sí? Lo que pasa es que esta onda cuadrada, a igual frecuencia de clock y a igual escaler o divisor, puede tener diferente frecuencia o puede ir variando la frecuencia según el registro OCRA. En otras palabras, podría tener como un mejor manejo de lo que serían los flancos ascendentes y descendentes, ¿no? Entonces, en ese caso, yo voy a estar, ¿viste?, generando, ya sea en la onda triangular, ¿viste?, en la onda triangular perfecta, una sola salida, que sería el OCRB en el output compare B, ¿sí?, estaría alineada al triangulito de conteo, ¿no? O sea, el valor de 0 al OCRA, al 0, al OCRA, al 0, al OCRA, y así, ¿no? Y tendría una sola salida cuadrada, estaría, ¿viste?, modulada en ciclo útil según el registro OCRB. Eso puede ser por corrección de fase, con lo cual estaría sincronizado el 0 al valor pico de OCRA y el 1 al valor de 0, por ejemplo, ¿sí?, viene en fase. Podría estar en el modo faz, contando de 0 al OCRA y generando una sola señal de salida en donde el flanco ascendente va a coincidir siempre con el valor 0. Según esté en el modo 5 o 7. En el modo 5, que es con corrección de fase, siempre que dice corrección de fase me refiero a una onda triangular perfecta, ¿sí?, que cuenta de 0 al valor indicado por OCRA y de vuelta del OCRA a 0, o sea, va contando de 1 en 1 crecientemente y después va incrementando de 1 en 1 hasta llegar a 0. Este sería el modo 5. El modo 7 es la onda, es el diente de sierra, cuenta entre 0
y el valor indicado por OCRA. ¿Sí? En estos dos casos, como el OCRA me va a estar marcando el valor top, voy a usar solamente el OCRB y el OCB para generar la onda cuadrada. Según qué quiero hacer, tendría que elegir uno de estos 4 modos, según cuántas salidas necesite también. Y con esto, bueno, ya vimos todos los modos de los contadores, ¿no? En la clase anterior vimos el modo 0, el modo 2, que son los únicos dos que vimos la clase pasada. Ahora estamos viendo el 1, el 3, el 5 y el 7, y no vimos dos valores que serían en el modo 4 y el modo C, que por el momento no existen, ¿no? Y, o sea que si yo seteo este valor de bit, el Waveform Generator Mode, no sabría qué es lo que estaría haciendo el contador. Depende del fabricante, depende de algún uso, ¿viste? Futuro. Pero en este momento, con lo que estamos viendo de los contadores, de los timers, esos dos modos no lo podemos usar, y si lo llegamos a setear, conocemos que puede estar saliendo los pines de salida, ¿no? Bien, esto es más o menos todo lo que tiene que ver con los contadores y con el PWM. ¿Viste? No sé si alguna cosa no quedó claro, si tienen alguna duda. Esta parte no fue tan larga, pero es más que nada conceptual. Ahora sí, voy a poner también el chat. A ver un segundito. Y a ver si tienen alguna duda o si, como es quieren repasar algún tema, no sé. Hola. Sí, hola. Sí, sí, no, por mí no. Bien. Bueno, esto es más o menos todo. No sé si quieren repasar algo, si tienen alguna duda, quieren ver algo, lo que quieran. En principio el tema estaría cerrado, salvo que tengan alguna duda o quieran rever algo. Yo tenía una duda del TP de la rutina de división. O sea, siempre tenés que ir restando por el número que querés dividir, la cantidad de veces que querés dividir. Ese ejercicio, ¿cuál es? A ver, Claro, el TP5. sí. Mira, para la rutina de división hay varios algoritmos, pero el más sencillo es hacer restas sucesivas, como harías, digamos, como de la definición de división. O sea, empezás a restar hasta que el número que estás restando es mayor que el número al que le estás restando, y contar la cantidad de veces que restaste. No sé si se entiende. Sí, sí. Hay una cosa en el medio por ahí, en algún momento me va a hacer un bug. ¿Viste cuando multiplicás que te queda en R0 y R1? En R0 te queda la parte alta y en Sí, R1 la parte baja. Y cuando empezás sí, a dividir, ¿dividís los dos registros? ¿O sí. empezás con uno y después con el otro? No, tenés que hacer una resta de doble precisión, o sea, tenés que ir restando teniendo en cuenta los dos registros. Está bien. O sea, son algoritmos muy comunes, si los buscas, digamos, hay documentación de eso, seguro.
Maxi, ahora estoy leyendo el comentario que pusiste acá en el chat. No sé si quedó claro. O sea, si tenés que restar por 255, no es que tenés que restar 255 veces. Vas a tener que restar la cantidad de veces que entre el número que vos querés, que vos tenés, la vez que entre 255 en el número que vos tenés. Sí, gracias. Bien, y ahí estoy con los dos equipos. Era una pavada de ponerlo, pero bueno. Estoy viendo también el chat, por suerte. Bueno, no sé si hay alguna pregunta, sugerencia, comentarios. Se escucha muy bajito. Yo No, digo, sí, viste si tienen alguna. después tendrían algún código de ejemplo de esto, para ver más o menos cómo configurar y eso. O sea, más o menos sé cómo configurar, pero algún ejemplo estaría bueno. Había pensado por ahí en hacer uno. Tengo el Arduino, pero no estaba seguro cómo mostrar bien esto. Pero puedo ¿viste? Preparar así un ejemplo de un contador para variar, por ejemplo, la luminosidad del LED del Arduino. Y estoy pensando un poco en voz alta, ¿no? Y hacer un loop para ir variando el valor del OCR de forma tal de que el LED se vaya viendo cómo va prendiendo y apagando despacio, ¿no? Así que sí, puedo ¿viste? Prepararlo y subirlo al Classroom en estos días. Mañana pasado ya lo estaría subiendo. Lo que voy a Dale, hacer sí, igual, por favor. Y también si podés subir este doc. sí, es este documento, sí. Tengan en cuenta, como dije en la clase pasada, que esto es un borrador. Les juro que lo había subido, ¿eh? Esto sería hasta esta página, que sería la página 14. Perfecto. No, vamos a hacerlo y ahora, mientras que consultan dudas y bueno, vamos atendiendo consultas, todo eso.
Yo lo voy a estar subiendo ahora, pero pregunto, algo que quieran ver, consultar, preguntar. Estoy viendo en el chat nada. Bueno, buenas noches a todos. No parece haber muchas dudas más sobre este tema, por lo menos hasta no ver el código. Yo tengo algunas cosas que comentarle, que tuvimos una reunión con Guillermo el lunes, un poco para ver cómo seguía el cuatrimestre. Yo ahora les voy a compartir la pantalla con el calendario tentativo que está en la facultad. Bueno. Una pregunta más, porque vi que subieron la fecha del Recu, que cae 5. ¿Puede ser que sea en nuestro horario de clase? Sí, la idea era que fuera después de que terminamos de presentar todos los temas, entonces el 5 ya se terminó de presentar todos los temas periféricos, entonces quedaban las clases libres para tomar el recuperatorio ahí. Sí, con esa intención se hizo. El tema es que, bueno, les estoy compartiendo en mi pantalla el calendario como está ahora en la facultad. El tema es que, si bien se mantiene lo que el cuatrimestre terminaría el 22 del 8, la idea es que el 22 ya haya terminado el segundo recuperatorio, ¿sí? Y nosotros habíamos calculado el primero para el 5 y 2 semanas después, en la semana del 22, el segundo recuperatorio. Pero ese está corrido respecto del calendario que puso la facultad, pues la idea es terminar el 25, que es cuando nosotros vamos a terminar los contenidos, digamos, de los periféricos. Es por eso que, si bien en principio mantenemos esas fechas, es decir, el 5 del 8, primer recuperatorio, y en la semana del 22, es decir, 2 semanas después de ese, el segundo recuperatorio si llega a ser necesario. Si alguien quiere rendir el recuperatorio antes, en la semana del 29 del 6, puede hacerlo en el horario de clase. Total, la clase va a quedar grabada y puede ver el video de la clase en otro momento. Si alguien quiere rendir en esa fecha, me manda un correo y lo coordinamos en forma particular. Si no, en principio queda la fecha del 5 del 8 como primer recuperatorio, y 2 semanas después, que no me acuerdo exactamente qué día cae, ya les digo, sería 5, el 19 de agosto, el segundo recuperatorio. Si nadie tiene problema en rendir esas fechas, las fechas serían 5 del 8 primero y 19 del 8 el segundo. Si alguien necesita rendir antes porque por alguna razón quiere ver si va a haber finales en la semana del 27 del 7, que no creo que haya por el momento, igual esto puede cambiar de acuerdo a lo que digan mañana con respecto a la cuarentena, vemos de pasar los recuperatorios a las fechas del calendario del 29 del 6 o 27 del 7. ¿Sí? Eso era un poco lo que quería comentarles. Ahí en el calendario decía algo de modalidad presencial. El calendario lo que decía es ¿A qué se refiere? periodo de clase presencial o a distancia del 13 del 4 al 25 del 7. Evaluaciones parciales del 18 del 5 al 13 del 6 sin aclarar. Evaluación parcial del 29 del 6 a 11 del 7 sin aclarar. Evaluación parcial segunda recuperación 27 del 7 a 22 del 8 presenciales o a distancia, y lo mismo con las integradoras. Está bien, gracias. Por eso, en principio las fechas que están son esas, las del 8 y el 19. Si alguien quiere rendir antes los recuperatorios, me manda un correo y lo coordinamos. Sería en el horario de clase, miércoles de 19 a
22. Sí, 5 y 19. En principio queda en esas fechas, pero bueno, dado que la facultad puso otro calendario, yo tengo que darles la posibilidad de que rindan en las fechas del calendario académico que puso la facultad ahora. Por eso les hablaba y les quería comentar esto. Si alguien quiere rendir para mí antes, está no hay bien. problema. Si no, quedan las fechas que estaban habladas del principio cuando se estableció que el cuatrimestre terminaba el 22. Sí, para mí está bien porque vengo muy atrasado, así que yo soy uno que quería recuperar y vengo muy atrasado. Listo, no. Por eso, capaz el lunes que viene deciden que las fechas de coloquio son presenciales del calendario, y bueno, alguno quiere rendir en ese momento, entonces quiere adelantar los recuperatorios, por eso lo planteaba. Si no, queda como está, 5 y 19 de recuperar la fecha de recuperatorio, y si alguien necesita rendir antes o quiere rendir antes, me manda un correo y lo coordinamos, y el horario recuperatorio es el miércoles de 19 a 22, y la clase queda grabada, así que la puedo ver en otro momento. En eso no hay problema. Bueno, eso lo quería comentarles respecto al calendario, y por el momento no se sabe nada acerca de si los finales van a ser presenciales o a distancia. Lo que sí está establecido es que la fecha va a ser esa de finales. ¿Con qué modalidad? Todavía no está determinado. Ok. Bueno, eso era el aviso parroquial que quería pasarles. No sé si tienen alguna duda de esto, de los trabajos. Si no, los vamos despidiendo y los vemos el miércoles que viene con las interfaces serie. Yo quería pedir disculpas porque estoy muy atrasado, pero me voy a poner al día en lo inmediato. No hay problema, el calendario es ese, el que está en la página, el que tenemos en el clase, esas son las fechas. Así que manejate el tiempo y acá estamos. Cualquier duda que tengas, si necesitas una mano con algo, avisanos. Está bien. O sea, por ahí podemos soy hacer yo que estoy con un problemita y no me doy tiempo para... No hay problema, pero para cualquiera, igual, si necesitas hacer una call o una llamada en cualquier otro momento, podemos combinar. Está bien, gracias. No, las clases están muy bien dadas y se entiende mucho. Lo que pasa es que por ahí yo no le pongo lo que le tengo que poner. Obviamente todos tenemos dudas y cuestiones. Sí. Gracias. Yo hoy, y ahora en un 20 minutos, estoy subiendo el documento de la clase pasada y el de esta clase, todos juntos en el mismo. Había subido hace unos 2 o 3 días el de la clase pasada. Desconozco por qué no está, pero estoy seguro que lo subí. Bueno, igual tendría que actualizarlo con esta, así que voy a subir todo en un solo archivo. Recuerden que es un archivo borrador, así que pasa que por ahí para explicar ciertos temas sería bueno tener un pizarrón. Al no tener un pizarrón y es difícil graficar en una notebook, es mejor buscar con anterioridad los gráficos, pegarlos y irlos explicando, ¿no? Así que bueno, por eso es que quiero que lo consideren como un borrador y no como un apunte definitivo, tipo diapositivas de algún curso como corresponde, ¿no? O sea, esto está pensado para una explicación como visto borrador. Después Está bien, perfecto. podemos ir prolijando un poco, unificando No, así es útil igual. Gráficos para que todos tengan el mismo formato, las mismas dimensiones, todo más tipo de presentación de PowerPoint, ¿no? Y ahora por una cuestión de tiempo, todo, no llegamos a prepararlo. Ok. Bueno, si no hay otras dudas o cuestiones, sean académicas o de otro tipo, los despedimos hasta el miércoles que viene. No, yo por mí nada más, hasta el miércoles. Gracias. Hasta luego. Bueno, hasta el miércoles, gracias. Hasta luego. Buen miércoles, Chao, buena semana gente, para todos. nos vemos. Chao, gracias. Buena Chao. semana. Fabricio, no sé si querés dejar de grabar. Desconecte la grabadora, porfa.